Estamos convencidos de que tenemos un Dios que nos escucha, que está atento a nuestras necesidades. Estamos convencidos de eso, estamos claros de eso. Por eso nosotros podemos orar confiados, tranquilos, esperando la dirección de Dios en todas las cosas. Yo quiero hacer un receso en este momento en la serie de mensajes de la primera carta de Pedro, para que vayamos a un pasaje muy interesante que encontramos en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Crónicas, en el último capítulo 29 de Crónicas, del primer libro de Crónicas, capítulo 29. Y vamos a leer una gran parte de este capítulo. Vamos a leerlo casi completo, el capítulo 29 hasta el versículo 25 estaremos leyendo. Desde el versículo 1 hasta el versículo 25 de Primera de Crónicas. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de la familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tus manos te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo.
Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad de corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey, y sacrificaron víctimas a Jehová, y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente, 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel, y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe, y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en trono de Jehová en el lugar de David, su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel, y todos los príncipes y poderosos, y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Padre, tu palabra es tan importante para nuestras vidas porque nos muestra la necesidad que tenemos de hacer tu voluntad, de estar convencidos de que tú eres Dios grande y dador de todo lo que necesitamos. Obra en nuestras vidas para entenderla en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana un tema muy importante: dando para Dios por convicción. Y yo quiero que usted escriba ese título de este sermón. Usted tiene que traer su mascota, usted tiene que traer sus hojas para que escriban. Dando para Dios por convicción. El mes de octubre ha sido siempre en nuestra obra bautista el mes de la mayordomía. Hablamos de la importancia de ser fieles mayordomos para con Dios. Y la mayordomía abarca todo lo que somos. Dios nos ha puesto como mayordomos de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestro tiempo, de las finanzas. Debemos ser fieles mayordomos integralmente. No podemos, hermanos, obviar parte de nuestras vidas. Dios quiere que cada uno, dice, te requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de cada uno de nosotros que sea hallado fiel. Pero hay algo muy importante. Es imposible, yo quiero que usted ponga atención a esto, mucha atención, porque esto es extremadamente importante. Usted no puede ser fiel a Dios. Usted no puede ser un fiel mayordomo si usted no cree en Dios. Si no tienes convicción, usted no puede dar a Dios. Y si se trata de dinero, todavía más. Porque usted podría dar tiempo, usted podría dar
talentos, dones. Pero cuando se trata de dinero, el ser humano es muy reservado, es muy cauto, porque el dinero es difícil de conseguir. Hay que trabajar mucho y sobre todo en nuestro país hay que sudar mucho para ganarse 5,000 pesos, 10,000 pesos. El sueldo de lujo de nuestro país son 20,000 pesos, un sueldo de lujo que no da para nada. Entonces, cuando usted gana 20,000 pesos mensuales haciendo un ejercicio exagerado, porque los sueldos son 7,000, 8,000, cuando usted gana más de 20,000 pesos, para entonces usted aportar de esos 20,000, de esos 30,000 pesos, entonces usted está cauto. Usted quiere saber dónde usted invierte ese dinero y para qué usted da ese dinero. Por lo tanto, si usted no tiene convicción, es muy difícil que usted pueda aportar adecuadamente para la obra de Dios. Sobre todo sabiendo que inclusive hay iglesias y hay líderes que toman el dinero que no le corresponde, que roban dinero. Además de eso, pero lo interesante de todo esto es que cuando usted tiene convicción, no importa lo que hagan con el dinero, claro que usted tiene que, la iglesia debe ser clara en lo que hace con el dinero, pero cuando usted tiene convicción, cuando usted da para Dios, usted no anda investigando cómo se usa ese dinero. Usted lo dio para Dios y punto. Usted está claro que usted lo está dando para la obra de Dios, para la extensión del reino. Yo estoy dando a Dios por convicción. ¿Pero qué es eso? Convicción. El diccionario famoso que nosotros conocemos, el Pequeño Larousse, decía un señor, el Pequeño Laurel, el Pequeño Larousse, define convencimiento, dice, denota el tener creencias firmes y estar plenamente convencido. Denota el tener creencias firmes y estar plenamente convencido. Eso es convicción. Pero ¿qué queremos decir exactamente con el término nosotros convicción? Convicción significa el acto o proceso de convencer, el estado de ser convencido o una creencia fija o fuerte. Por lo tanto, por convicción bíblica, nosotros queremos decir convicciones o creencias derivadas y basadas en un compromiso con las Escrituras, con la Biblia, como la santa palabra de Dios, que es el indicador y el indicador absoluto para toda nuestra vida, para toda nuestra fe y práctica. La convicción, hermanos, se refiere al estado de ser convencido y confiado de que algo es verdadero. Significa una gran persuasión o creencia. En otras palabras, la convicción se opone a la duda y al escepticismo. Cuando yo estoy convencido de algo, yo no tengo duda, yo no soy escéptico. Cuando en este caso yo doy para la obra, yo estoy convencido que lo estoy dando para Dios, no lo estoy dando para nadie más, ni para el pastor, ni para que la gente se beneficie, ni para nadie más. Yo lo estoy dando para Dios. Cuando nosotros pensamos en un hombre de convicción, también lo pensamos en términos de acción y de dirección. Pensamos en una persona cuyas convicciones tienen un impacto definitivo en su forma de vivir, en lo que hace, en lo que dice y hacia dónde va. Por un hombre de convicciones bíblicas entendemos que es un hombre cuyas convicciones derivan de las Escrituras y cuyas convicciones le afectan bíblicamente. Entonces la convicción bíblica es en realidad el producto de tres cosas que caracterizan el ideal de un líder cristiano o de un cristiano maduro. Cuando un líder tiene convicción, cuando un cristiano maduro tiene convicción, tiene tres características fundamentales. Primero, es
tiene un compromiso con las Escrituras y con su autoridad. Cree lo que dice la Biblia. Cree lo que dice la Biblia. Indefectiblemente, claramente cree lo que dicen las Escrituras. Segundo, la construcción de creencias y convicciones están basadas en la autoridad de la Biblia. Todo lo que él cree, entonces, está basado en lo que dice la palabra de Dios. Y tercero, el valor para actuar en aquellas convicciones y en la fe. Es decir, él no tiene dudas para actuar de acuerdo a lo que cree. Lo primero es que cree en la palabra de Dios como autoridad. Lo segundo es que todo lo que él cree está basado en la palabra de Dios. Y lo tercero es que él actúa de acuerdo a lo que cree. Eso está claro. Eso es una persona con convicción. Entonces, cuando yo estoy dando para Dios y estoy convencido, yo cuando aporto para la obra de Dios no estoy esperando de qué manera van a usar ese dinero. Yo no estoy esperando eso. Yo lo estoy haciendo porque estoy convencido de que lo estoy haciendo para Dios. Y me siento alegre porque lo estoy haciendo para Dios. Hermanos, en este capítulo que nosotros acabamos de leer, de Primera de Crónicas, capítulo 29, el rey David, para nosotros poder tener una idea, se está despidiendo de su pueblo como rey. Su hijo Salomón lo va a sustituir en el reinado. David está delante de sus oficiales y líderes, se presenta delante de un pueblo que él lo ha visto gobernar con rectitud de corazón, ante un pueblo y un liderazgo que lo ha visto con temor a Dios. Un rey que el pueblo lo ha visto, que es un adorador a carta cabal. Ese rey David que está escribiendo y que está hablando en este capítulo 29 es el mismo que escribió el Salmo 55 y en el versículo 17 que dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Es el mismo David que escribió en el Salmo 145 versículos 1 al 3 y el versículo 21 que dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. El Salmo 149, versículo 3 dice: alaben su nombre con danza, con pandero, con arpa, y a él cante. Lo que deseo expresar con esta introducción del rey David, además de ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios, David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Usted busca 1 Samuel capítulo 13 y el versículo 14 dice que Dios andaba buscando un hombre conforme al corazón de Dios. Pero Hechos capítulo 13 versículo 22 dice que David llegó a ser lo que Dios andaba buscando, un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando yo presento a David de esa manera y lo presento como un adorador, como un hombre que alababa a Dios, que exaltaba a Dios de una manera preciosa, apasionada, y que buscaba que el pueblo lo adorara, entonces yo entiendo a David como un hombre de convicción, un hombre que estaba convencido en lo que creía, estaba claro en sus creencias, él sabía quién era Dios y adoraba al Dios verdadero. David sabía en quién había creído. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído, yo tengo convicción. Yo estoy claro en quién he creído.
Y David, hermanos, manifestó su convicción en la manera como ofrece sus riquezas para Dios, todos sus recursos que había acumulado a lo largo de su vida. David gobernó el pueblo de Israel por 40 años. Y déjenme decirle una cosa. En la antigüedad, todas las riquezas que un gobernante acumulaba eran de su propiedad, era de su familia, única y exclusivamente. David acumuló riquezas en abundancia, oro, plata, piedras preciosas, maderas preciosas, todo lo acumuló. Pero David tenía un objetivo, no para beneficiarse, no para vanagloriarse, acumuló todo esto con un propósito. El versículo 3 que leímos dice: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. David acumuló una fortuna multimillonaria para la construcción de la casa de Dios. David, en su corazón estaba el construir un templo que mostrara la magnificencia, la grandeza, lo excelso que es Dios, pero no se le permitió a él construir ese templo, porque había manchado sus manos con sangre. Dios le dijo: no se va a poder. Pero dijo: yo no puedo permitir eso, Señor. Si yo no lo construyo, yo tengo que dar los recursos para eso. Y eso es algo precioso, hermanos. Eso se llama convicción. Yo no puedo hacerlo, Señor, pero yo voy a dar mis recursos para eso. Yo voy a permitir que mi hijo, que no tiene toda la capacidad todavía, que es muy joven, yo no voy a dejar a él que recoja esos recursos. Posiblemente se le va a escapar algunos detalles. Yo voy a estar guardando. Y David, desde que empezó su reinado, empezó a guardar los recursos. Bueno, usted se imagina la cantidad de recursos que David acumuló. Usted no se lo imagina. Lo que hizo David con sus recursos, más lo que aportó el pueblo, llevándolo al contexto actual, estamos hablando de miles de millones de dólares. ¿Usted está oyendo eso? Miles de millones de dólares actualmente. Haciendo un equiparamiento en el día de hoy, los expertos han sacado, en el versículo 4 dice que habían 3,000 talentos de oro. Eso es en lo actual 112 toneladas de oro. ¿Usted se imagina eso? 112 toneladas de oro con el valor que tiene el oro hoy día. En Hebreos 7,000 talentos, en el versículo 4 también dice, había 262 toneladas de plata. Habían 108 toneladas de oro más que había dado el pueblo. Una moneda persa, habían 10,000 dáricos de oro, alrededor de 84 kilos o 185 libras tenía una moneda. 10,000 talentos de plata, había 375 toneladas más de plata, 675 toneladas más de bronce, 3,750 toneladas de hierro para la construcción del templo de Dios. ¿Usted sabe cuánto pesa una tonelada? Libras, 2,000 libras. ¿Usted sabe por qué yo he dado detalle todo esto, hermanos? Para que podamos entender la magnitud de la ofrenda del rey David, la cual él ofreció para la construcción del templo. Y David lo hizo así porque él estaba convencido que él construía una casa no para una casa humana, dice el versículo 1, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. La casa no es para hombre, esta casa es para Dios y debe tener lo más excelso, lo más grande, lo más poderoso, todo lo que yo pueda hacer para la gloria de Dios. Pero para él poder hacer eso, él tenía que estar convencido. Y usted puede decir, pero era que el rey David era rico.
Él tenía mucho para dar. Hermanos, no es que era rico. Los ricos a veces son los que menos dan. Los ricos a veces son los que menos dan. Y David no solamente dio para la obra de la construcción del templo, él lo dio todo, todos sus recursos, todo lo que había acumulado. En vez de dejarlo como herencia para sus hijos, lo dejó para la gloria de Dios y construcción de su casa. Había convicción de parte de David. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos convencidos de quién hemos creído, podemos sacar tres aspectos fundamentales. De este pasaje, nosotros podemos sacar tres enseñanzas fundamentales para hoy día todavía, para nosotros que estamos aquí en esta mañana, que estamos atentos y que a veces nosotros nos turbamos, que a veces se nos hace tan difícil aportar para la obra de Dios, para la extensión del reino. A veces se nos hace tan difícil. Debemos aprender tres aspectos fundamentales de este pasaje. Hay muchísimos más, pero queremos detenernos en esos tres aspectos. Cuando nosotros estamos convencidos en quién hemos creído, estamos dispuestos a dar sin reproches. Esa es la primera enseñanza. Cuando nosotros estamos convencidos en quién hemos creído, estamos dispuestos a dar sin reproches. El rey motivó al pueblo a dar para Dios de corazón. Y esto fue lo que ocurrió. Cuando el rey dice, miren, yo tengo esto para el Señor y yo quiero motivarles para que ustedes den. El versículo 8 y 9 dice, y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel Gersonita, que eran los tesoreros del templo. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 9, 17, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Cuando usted tiene convicción, usted da sin reproche, usted da sin que le obliguen, ni que lo motiven. Usted da voluntariamente, usted sale de su corazón a aportar. Recibir recursos, lo voy a aportar para el Señor. Recibí unos pesitos más, yo quiero ayudar al Señor. Por eso, hermanos, a mí me da tanta alegría. Y yo le decía, hermanos, yo quiero dar gracias a Dios, al pastor Matthew. ¿Cómo este hombre ha venido a construir aquí a nuestra iglesia? Pagando su pasaje, haciendo todo, y salir de aquí, dice, pastor, yo voy a hacer un maratón para recaudar fondos, y empezar a pedalear y a dar ruedas para conseguir fondos para la casa de Dios. Puede usarlo para su propio beneficio. Este hombre es un pastor en Estados Unidos, y a veces uno cree, porque él es americano, tiene dinero. Y a veces los pastores de Estados Unidos son tan desbaratados como los pastores dominicanos. En el contexto dominicano. El pastor americano tiene que estar buscándola constantemente porque no tiene los recursos adecuados. Este hombre, ¿ustedes saben por qué este hombre hace eso? Porque tiene convicción. Porque tiene convicción. Cuando tú te desprendes de tu dinerito ahora, como está la situación económica, vea, usted tiene que tener convicción. Porque no es una ni dos veces que a uno le ha dado deseo de quedarse con los cheles en los bolsillos, o por lo menos invertirlo en otra cosa. Pero tengo que traer mi diezmo y mi ofrenda a la iglesia. Pero lo vas a dar con tristeza. Y por necesidad, quédate con él. Quédate con él, porque no estás convencido de lo que estás haciendo. No estás sintiendo alegría, no estás sintiendo paz. Cuando te desprendes de ese dinero no estás sintiendo paz. Entonces no lo traigas, no tiene sentido. Fíjense que yo no le estoy diciendo, tráigalo de todas maneras porque necesitamos dinero. No. Quédate con él.
tú lo necesitas más. Pero cuando estás convencido, no importa la necesidad que tú estás teniendo, tú traes para que haya alimento en la casa de Dios. Tú traes, estás convencido, estás claro, no hay reproche, no hay necesidad, tú estás dando para la obra del Señor, tú estás aportando, y cada vez que hay oportunidad yo estoy dando para la obra del Señor, en mis dones, en mis talentos, en mi servicio. Cuando no tengo dinero estoy involucrado. De alguna manera yo estoy aportando para la obra del Señor. Alguien me dijo esta semana, yo me reí y me dio pena al mismo tiempo. Y yo le invitaba a que estuviera en la iglesia. Ven a la iglesia, conoce del Señor. Dice, lo que pasa es que yo tengo algunas cosas que no me gustan de las iglesias. Digo, ajá. ¿Y cuáles son esas cosas? Dice, lo que pasa es que ahí hablan de diezmo y digo, eso es lo que no te gusta de la iglesia. Claro, porque no está convencido, porque no tiene convicción. Y es verdad, el que no tiene convicción se le hace difícil dar para la obra. Es duro. ¿Tú crees que es fácil? Cuando tú llegas al mes, dice, agua, luz, teléfono, cable, casa, colegio, comida. 0 mata 0, uno que ya va son 5, 6, 7 y 8. Capicúa 25. Cada tipi son 4. Y no me dan los 4, más el diezmo, más la ofrenda, más la ganancia del amor. Además el centro, los 200 pesos del centro. Si usted no tiene convicción, usted hace así y se tranca. Y cuando hablan de eso, le pone una cara de pastor que el pastor hasta se echa para atrás para hablar. Pero cuando usted tiene convicción, usted dice, pastor, no se preocupe. Yo estoy arrastrado, pero yo lo busco donde sea. Lo quiero dar para el Señor. Yo quiero agradar a Dios con mis recursos. Entonces, cuando yo estoy convencido en quién he creído, yo doy sin reproches. Segundo, cuando estamos convencidos en quién hemos creído, reconocemos nuestras debilidades, que somos indignos delante de Dios, y lo exaltamos a Él en lo que damos. Lo exaltamos a Él en lo que damos. David lo expresó de la siguiente manera. Versículo 14 del capítulo 29. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando yo estoy convencido, yo sé que lo que yo tengo me lo ha dado Dios. Por lo tanto, yo entiendo que lo que yo estoy haciendo es devolviéndole a Él de lo mucho que Él me ha dado. David le dijo, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para ofrecer lo que estamos haciendo? Nosotros somos unos atrevidos, pero lo estamos haciendo de corazón. Porque en realidad nosotros no estamos dándote nada, lo que te estamos es devolviendo lo que tú me has dado. Todos los recursos que están aquí en la naturaleza que tú me has dado, lo estoy devolviendo. Ese oro, esa plata, ese bronce, esas piedras preciosas, ¿quién los ha dado? Yo. No, Dios lo ha dado, yo lo estoy devolviendo para su obra. Cuando yo estoy convencido de eso. Cuando yo no estoy convencido, ¿usted sabe lo que yo hago? Busco una bóveda y guardo todo eso bien asegurado. Y sobre esa bóveda le pongo un seguro. Y sobre ese seguro le pongo una alarma. Y sobre esa alarma le pongo 220. Y sobre esa 220 le pongo policías o vigilancia. Porque eso es mío. Y nadie le puede poner la mano a eso. Cuando yo estoy convencido, yo entiendo
que lo que yo estoy dando para el Señor en realidad lo estoy devolviendo. Estoy siendo agradecido con eso. ¿Usted entiende? Cuando yo tengo convicción, cuando yo creo lo que yo estoy haciendo, cuando yo creo en Dios realmente, yo doy sin reproches, ni por tristeza, ni por necesidad. Yo estoy dando para el Señor porque yo siento alegría. Lo segundo es que yo estoy devolviendo, yo estoy humillándome y diciendo, Señor, mira, yo te estoy devolviendo. Yo no estoy dando nada, yo lo que te estoy devolviendo. Gracias por dármelo. Y yo quiero aportar para que tu obra se vea bonita, para que las cosas de Dios sean bonitas. De verdad, hermanos, es difícil trabajar en la obra del Señor porque se necesita dinero. Y el ser humano se le hace difícil flojar esos cheles. Es difícil trabajar así. Pero cuando nosotros estamos convencidos en lo que hemos creído, no importa que sea una iglesia pequeña, no importa que sea una iglesia pequeña, ustedes se van a dar cuenta al final. Número 3, enseñanza número 3 de este excepcional pasaje. Cuando yo leí este pasaje yo me quedé impactado. Cuando estamos convencidos en quién hemos creído, estamos dispuestos a pedirle a Dios que nos ayude a permanecer en fidelidad. Porque es muy fácil echar para atrás. Versículo 18. Jehová Dios de Abraham, orando David. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Porque a veces conozco personas que han sido fieles al Señor y se derrumban y dejan de dar y ya no son tan bondadosos y ya no son tan fieles como eran antes. Eran fieles y tú podías contar con ellos y ahora se han aflojado y no están dando. David oró para que su pueblo permaneciera en esa conducta de ser fieles a Dios y de dar para el Señor. Moisés se lo dijo a su pueblo en Deuteronomios capítulo 16, versículos 16 y 17 de la siguiente manera: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Ninguno se presentará aquí con las manos vacías, conforme a la bendición. A los que poco, poco, a los que mucho, mucho. Pero délo de corazón. No venga con las manos vacías aquí. Traiga al Señor con abundancia. Délo sin reproche. Reconozca que lo que usted tiene es de Dios y lo que usted devolviéndolo. Tercero, pídele a Dios que le ayude a permanecer siendo fieles. Pídaselo a Dios. Porque las tentaciones van a llegar, las necesidades van a llegar. Y si usted no está claro, si usted no está convencido, va a flaquear, va a caer, va a tener debilidades y va a querer quedarse con lo que no es suyo. Quiero preguntarte qué tanta es tu convicción. ¿Tú sabes en quién has creído? ¿Sabe que sus promesas son fieles y que nunca fallan? Que el Señor dice que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar, que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es por eso, hermanos, que cuando estamos convencidos, cuando creemos realmente en Dios, podemos actuar como escribe el apóstol Pablo. Finalmente, por eso le decía yo, usted no tiene que ser rico, usted no tiene que tener abundancia, usted no tiene que ser una iglesia grande y poderosa de profesionales y de millonarios para dar para el Señor. Mentira, eso es mentira. Segunda de Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
Pues doy testimonio de que con gran agrado, dando conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¡Qué maravilloso, hermanos! Cuando nosotros, a pesar de nuestras necesidades, damos con abundancia para el Señor. El apóstol Pablo dice, hay necesidad en Jerusalén. Los macedonios dicen, denos la oportunidad. Ustedes no tienen nada, ustedes son muy pobres. Pablo, danos la oportunidad de aportar para la obra. Dice, con abundancia dieron, abundancia de generosidad. De su pobreza dieron más de lo que él esperaba. Dieron en abundancia. Por eso, ¿ustedes saben por qué? Simplemente porque estaban convencidos. Simplemente sabían en quién habían creído. Simplemente sabían que lo que ellos estaban dando, Dios se lo iba a multiplicar de una manera abundante. Porque Dios no nos va a desamparar. Porque Dios no nos va a dejar. Dando a Dios por convicción. Eso tiene un valor por encima de todo. Yo sé que después de este sermón hay gente aquí que va a empezar a dar con otro objetivo. Y yo sé que después de este sermón hay muchos que van a entender, es verdad, yo no tengo convicción. Y como yo no tengo convicción, yo no voy a dar, me voy a quedar igual como estoy. Ahora, los que están convencidos están alegres de reconocer que realmente lo hacen de corazón. Que lo hacen con la intención de dar para el Señor, de exaltar y glorificar el nombre de Dios. ¿Es difícil para un pastor hablar de dinero? Es difícil cuando no está convencido. Es difícil hablar de un pastor para hablar a la congregación sobre la necesidad de aportar por el Señor. Es difícil cuando no está convencido. Pero yo estoy convencido en quien he creído. Y estoy mostrándole, como hizo David, denle al Señor como yo le estoy dando. Si yo soy fiel a Dios, yo puedo hablar con razón de causa. Si yo no aporto para la obra del Señor, yo no tengo la capacidad, ni tengo el derecho de pararme aquí para dar, para yo hablar con la iglesia. No porque alardee de eso, sino porque tenga convicción. Convicción para dar para la obra de Dios. Hermanos, damos gracias a Dios por los corazones sensibles que tenemos aquí. Porque si no hubiera sido por sus corazones sensibles y su convicción, nosotros no estuviéramos aquí. A veces Jenny viene como tesorera que le ha heredado a Rosana. Rosana tenía que venir, pastor, mira, y esto, ahora le necesité. Yo decía, tranquila. Ahora Jenny viene de mi Pedro, está difícil la cosa, tranquila. Yo sé en quién he creído. Y yo sé que aquí hay personas que están convencidos en quienes han creído. Y el Señor no va a abandonar su obra. El Señor nos respalda y estamos alegres por eso. Estamos alegres por eso. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición de tenerte a ti como soberano Dios, dueño del cielo, la tierra, de todas las cosas que en él hay, que en ella hay. Tú eres el dueño del oro, la plata, de todo lo que he dado en este mundo.
Y de lo que nos has dado, nosotros te damos, Señor. Y lo damos con alegría y te pedimos que nos ayudes, Señor, a no desmayar en ese dar con alegría para tu obra. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El más grande regalo que nosotros hemos recibido de parte de Dios, el más grande regalo, está por encima de lo económico, está por encima de lo material. Es la salvación a través de su Hijo Jesucristo.